Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de la tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas. Vendimia y COVID son los monotemas inevitables en cualquier mesa de actualidad que se precie en nuestro ámbito, no tanto por únicos como por importantes y trascendentales. Iniciamos este programa hablando de Vendimia a 2 semanas aproximadamente de su inicio y queremos saber cuál es la situación real después de ese inicio, ese arranque conflictivo y rutinario año tras año en los últimos a causa del desacuerdo por el precio de la uva en la DEO Valdepeñas. 3.000 vendedores, 3 compradores. Lo resumiremos así. Está compuesta esta mesa de tertulia por Esteban Saavedra, agricultor y persona con larga experiencia en el asociacionismo agrario. Fernando Prieto, cabe la misma presentación y habitual de esta tertulia. Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bien. José Vicente García Castellanos, periodista y también ya ha sido consolidado en nuestra tertulia. José Vicente, se te saluda. Muchísimas gracias por invitarme, como siempre. Vamos a hacer una introducción a esta temática conflictiva y delicada, como siempre, pero reitero, rutinaria. Se ha hecho un mal endémico del sector vitivinícola de nuestra comarca. Vamos a ilustrarnos con una secuencia de cortes y de intervenciones sobre la actualidad que presidió nuestros telediarios, nuestros informativos, en los primeros días de septiembre, alegóricos al arranque de la vendimia, esos primeros precios en las variedades tempranas, esas primeras declaraciones, manifestaciones a las puertas de la denominación de origen Valdepeñas, esa intermediación del alcalde de la ciudad, a su vez, presidente de la denominación, y del consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, quien ya se hizo también una persona casi imprescindible en esas negociaciones. Vamos con todo ello y a continuación iniciamos esta tertulia. Estos son los primeros datos de la campaña actual, iniciada hace unos 10 o 12 días, de la cual se esperan los datos definitivos dentro de aproximadamente mes y medio, cuando se tenga toda la información de las 21.600 hectáreas de viñedo inscritas en la DEO, destinadas a la elaboración de vinos con DEO Valdepeñas, con rendimientos máximos establecidos en el pliego de condiciones de 7.500 kilos por hectárea en variedades tintas y de 8.000 kilos por hectárea en variedades blancas, cifras de las más bajas de toda España. Ahí están los datos. No tengo datos del aforo que tenga el Consejo Regulador de las Existencias, pero debe ser mínimo, y entonces pues no admitimos que la uva de DEO tenga una bajada de un 30%. Los viticultores vuelven a denunciar la estrategia de dar a conocer los precios de la uva cuando ya el viticultor no tiene más opción que llevarla a las bodegas o dejar que se pudra en el campo. Sí, no podemos ir a ningún sitio. No nos dejan de tirar y encima nos quitan de ser agricultores, que ya digo que somos poca gente los que somos, nos quitan de ser agricultores. ¿Por qué me tengo que ir de la agricultura? ¿Por qué tengo que dejar yo un trabajo que a mí me gusta? Que algunos de los presentes, por parte de algunos representantes de los agricultores, han solicitado y ha pedido la consideración a los elaboradores y compradores de uva, de que lógicamente consideran que está muy bajo, y yo he cortado ese tema de raíz, porque estaríamos interviniendo en el mercado, que es totalmente ilegal. Y si ha habido acuerdo aquí, estoy convencido de que vamos a tener en los próximos días también buenas noticias para todos. Noticias que, en definitiva, van a hacer rentable la actividad, o deben hacerlo, porque nos jugamos mucho, es responsabilidad de todos, y yo hoy aquí me he encontrado, como siempre en Valdepeñas, con la colaboración de todos. Pues así lo han visto ustedes, y da la sensación de que siempre se traslada a los telespectadores, a la opinión pública, una idea errónea, falsa, y es que la sede de la denominación de origen Valdepeñas es el foro donde se discute de precios. Nada más lejos de lo que debe ser y de lo que el ordenamiento jurídico establece. Dicho esto, damos en primer lugar la palabra a Esteban Saavedra, quien veíamos en esa secuencia de cortes, hablando de un 30% de caída con respecto a la cotización de la cosecha de 2019. Recordemos, Esteban, que estas declaraciones vuestras, de los productores de uva de Valdepeñas a las puertas de la denominación de origen, precedían a una nota de prensa emitida el día anterior por la mesa de productores de la que formas parte, realmente incendiaria en su terminología, donde se vertían
bueno, calificativos gruesos hacia una parte muy concreta del sector comercializador, del sector comprador de uva. Situarnos un poco en el contexto y te pido que esboces cuál es la situación a día de hoy, 2 semanas después. Bueno, pues yo me reitero en las manifestaciones que hice en las puertas del Consejo Regulador, y entendemos que la uva de DO Valdepeñas es una uva que se transforma en vino y que el vino pues está vendido. Nosotros no tenemos quemas, nosotros no tenemos ayudas, y entonces pues entendemos que no refleja la bajada que tenemos en la uva al precio que ellos están todavía manteniendo en los lineales de venta en las grandes superficies. Entonces, claro, es nuestra sorpresa cuando resulta de que hay unas declaraciones de una bodega de Valdepeñas que ha vendido más del 30%, más de vino de la DO Valdepeñas, y luego pues nos repercute en un 30% el precio sobre el año anterior. Entonces creo que eso no coincide. Entonces lo que se pedían eran explicaciones, y más bien pues a la denominación de origen Valdepeñas, qué aforos había, qué existencias, y yo creo que en esa reunión pues sí se demandó, y creo que se aprobó, tengo informes que se aprobó, que se va a auditar esta denominación. Entonces yo creo que es una forma de clarificar también cómo está esta denominación de origen, que cuánto vino tenemos, cuánto necesitamos para hacer las crianzas, cuánto necesitamos para hacer las reservas, tenemos barricas suficientes, podemos abastecer el mercado, y eso diría mucho a la hora luego de fijar los precios. Entonces, pues claro, era nuestro desdén. En respecto a la nota, pues a lo mejor en caliente fue excesiva, yo creo que fue excesiva, pero bueno, tampoco yo creo que era con un ánimo de ofensa grande hacia nadie. Entonces, pues a partir de ahí, pues bueno, aquí seguimos vendimiando y esperemos que repunte un poco los precios, porque si no, yo creo que, como ha dicho, hay un agricultor joven, pues nos van a quitar el agricultor, y tenemos en cuenta que hay muchos jóvenes que se han incorporado a la agricultura, y yo creo que han sufrido un desencanto entre el año pasado y este muy grande, y bueno, vamos a mirarlo bien, porque estamos invitando a gente para luego no darles nada. Entonces yo creo que no debíamos de mirar. Convendrás que acusar a alguien de prácticas mafiosas no es el mejor punto de partida para entablar una negociación. De todas maneras, lo que nos viene es, si creo que sintetizo bien tus palabras, es que no se puede primero comunicar que se está vendiendo un 30% más de vino que en el mismo periodo del año anterior, o sobre el presupuesto para este periodo de confinamiento, y luego reducir un 30% el costo de el precio de la materia prima. Hombre, la verdad que no cuadra. No cuadran los números. Yo creo que aquí también el sector industrial se está poniendo la venta antes de hacerse la herida, porque temen que vuelva otra vez la pandemia, temen que otra vez no haya ventas, y yo creo que Valdepeñas está situado, gracias a nuestras bodegas, hay que decirlo también, pues en un canal de ventas pues que se maneja bastante bien en calidad-precio el vino de Valdepeñas. Nada más. Fernando, el acuerdo de que se audite los vinos anteriores a 2016 con el voto contrario de Avival. Análisis del acuerdo y de la reacción del Grupo García Carrión. Bueno, yo creo que todas las auditorías siempre y en todos sentidos son buenas. Yo creo que por tener claridad de dónde estamos y lo que tenemos, siempre es bueno, para todas las partes. Tratar de negarlo o tratar de no hacerlo, bueno, pues no creo que nos llegase a ningún fin bueno. Es decir, hagámoslo y de ahí sabremos realmente en qué situación están los vinos. Porque aunque hay datos, la verdad es que tenemos, yo creo que falta de comunicación de esos datos. Es decir, en Valdepeñas efectivamente no sabemos cuántas barricas hay, no sabemos cuántas añadas realmente hay,
y auditando, pues de hecho sabremos lo que se ha vendido desde el año 2016 hasta ahora y cómo se ha ido trazando esa venta y cómo se ha llevado la trazabilidad. Yo creo que a eso a nadie le perjudica y lo que sí da en definitiva es claridad al sector, que creo que es lo que necesitamos, ¿no? Porque eso nos va a poner en situación real de cómo estamos, de cómo vendemos, cuánto vendemos y de qué forma vendemos. Y eso nos dará pues un empuje distinto al que llevamos ahora. Porque ahora vamos, bueno, pues a la buena fin de que nos creemos lo que una parte de este conglomerado de viticultura, que en definitiva es la parte industrial y la parte agrícola, nos dicen, los demás nos creemos. Y ante esta situación pues ya sabremos realmente lo que tenemos. Y hilando un poco, si me permites, de lo que decía Esteban, hay un tema que yo creo que se equivocó todo el mundo, y es que todo el mundo también, inicialmente, incluso las organizaciones agrarias y el propio Ministerio, es que anunciaban de que iba a ser casi la cosecha del siglo. Y eso también hizo, yo creo, que en principio a todo el mundo augurar de cómo iba a haber una gran cosecha. Era un clima propicio a la bajada de precios. Efectivamente, ¿no? Ya auguramos algunos cuando se acercaba de que no iba a ser tan grande, y ahora que hemos empezado a vendimiar, efectivamente no es tan grande. En van, yo creo que va a haber estas sorpresas. Sí. Perdona, me estáis hablando de que se necesita o es recomendable una auditoría en la denominación de origen para todo lo que estáis comentando. Es que la auditoría a lo mejor nos hemos explicado mal. La auditoría, en principio, tengo yo entendido que lo que se va a auditar es el vino vendido y en qué escala se ha vendido. Es decir, los vinos que se han vendido de año, de crianza, reserva y gran reserva. Si se audita eso conforme a las barricas que tenemos, sabremos en qué situación estamos. Ya. Y sabremos en qué situación de partida vamos a seguir estando. ¿Y eso no se tiene que haber hecho de manera regular? ¿Se hace solo en las DEO Valdepeñas? Eso es que había un norma obligatoria en todas las DEOs? Pregunto. No, te comento. Aquí en Castilla-La Mancha y en gran parte de España, pero sobre todo en Castilla-La Mancha, este tema cambia cuando aquí cambiamos de denominaciones de origen a fundaciones, o en este caso a interprofesional, lo que estamos. Cuando estábamos en denominaciones de origen, el control lo llevaba la propia denominación de origen. Cuando pasamos a interprofesional, los llevan empresas externas. Entonces los datos te tienes que fiar de lo que son las empresas externas. El control en gran medida se le va de las manos a la propia denominación de origen. Entonces, bueno, si auditamos, sabremos realmente si las propias empresas y las propias bodegas están haciendo lo que realmente tienen que hacer, que yo no lo pongo en duda, ni muchísimo menos. Me están diciendo entonces que el agricultor no sabe realmente si lo que se está vendiendo es real, no es real. No, yo no estoy diciendo eso. ¿No controla entonces? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el agricultor no tiene los datos de cómo se está vendiendo. Pues si no saber nada... Es que la realidad no estamos diciendo nada. Me permitís que centre un poquito la tertulia y reiterando el planteamiento inicial, el acuerdo que se toma es que se auditen los vinos anteriores a 2016 que están puestos a la venta. Y se opone un grupo en concreto. Y quiero en vuestro análisis, porque quien ha sido presidente de la denominación de origen y miembro de este órgano durante mucho tiempo, sabe qué es lo que nos está queriendo decir. Eso es preguntar mucho. Eso, bueno, yo creo ahí que están los telespectadores con todo el derecho, muchos de ellos viticultores e industriales inclusive, no, vamos a ver. Pues, por aclarar. Vamos a ver, es decir, en etapas anteriores la denominación de origen se daban contra etiquetas genéricas. Y además la propia ley a nivel europeo existe y exige que sea autocontrol. El autocontrol, vuelvo a reiterar, lo llevan desde que se cambia de interprofesión a esto, empresas externas. Ese control lo pierde la denominación de origen. Cuando se daba contra etiquetas genéricas, tú te fiabas de lo que ponía la bodega en su etiquetado, si era crianza, reserva o gran reserva. No había más control porque tú dabas, te decían vino tinto, dabas etiqueta de tinto, o vino blanco o vino rosado. Sí. Cuando ya vamos escalando, porque la moda de vinos, crianzas y demás tampoco es tan vieja, es decir, se va acentuando con el paso del tiempo, ¿no? Pues conforme va avanzando esa situación, pues se va exigiendo que se vaya cumpliendo más con las normativas que va llegando. Y todo llega pues cuando ya se llega a la conclusión de que empieza ya a seguirse la trazabilidad, que no es como tal, sino simplemente es el seguimiento de los vinos, las añadas, más que trazabilidad, es decir, el tiempo que se lleva de guarda, entonces se ve cómo cumple la normativa para poner en un vino crianza, reserva o gran reserva. Y eso realmente a la denominación de origen, vuelvo a reiterar, como lo lleva una empresa externa, lo único que le daba en principio era un certificado de que la bodega cumplía, y tú como entidad reguladora te lo tienes que creer, no tenías más posibilidad. Y eso es lo que hay. Entonces, se va a auditar
Pues claro, cuando vamos al año 2016 hay que decir que los vinos de gran reserva tienen que tener más de 5 años, es decir, tienen que tener 3 al menos en barrica y 5 en botella, de lo cual, pues bueno, pues de ahí que no vayamos hasta tan atrás para saber el tiempo de guarda, y por eso se audita desde esos tiempos. Esteban, te corté, disculpa. Que lo que está diciendo Fernando, el sector productor ya empezó a pedir unas contraetiquetas diferenciadoras de reservas, o sea, no una contraetiqueta genérica en la cual pues los tintos valían para todos los tintos y los blancos para todos los blancos. Entonces se pidió que tuviesen contraetiquetas diferenciadas. La empresa calificadora, pues bueno, a una bodega pues le calificaba 200.000 botellas de crianza y se le entregaban 200.000 contraetiquetas de crianza, que eran reservas 300.000. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues la empresa calificadora era la que vendía esas contraetiquetas. Entonces eso, bueno, no es que ni nos fiáramos ni nos dejábamos de fiar, pero lo que sí queremos es ponernos al día. Entonces, como nos queremos poner al día, pues queremos que se auditen pues esas existencias y esos aforos. Y entonces, qué mejor pues que una auditoría y empezar a partir de cero, y que bueno, que cuando una botella de la denominación de origen Valdepeñas salga como crianza, que verdaderamente haya cumplido todos los requisitos que esa botella necesita. Que sale como reserva, pues que haya cumplido todos los requisitos que y la normativa que necesita. Y pues entendemos pues que también es una buena fiabilidad para el mercado, de que desde nosotros como agricultores, como ellos como bodega, pues lo que se pone en el mercado, vamos a decir que es cierto lo que tiene la botella. Por aclarar, a lo mejor mucha gente no entiende qué es crianza, qué es reserva o gran reserva. Crianza, a abuela pluma, es que tiene que estar al menos 6 meses en barrica el vino guardado. Reserva tiene que estar 1 año en barrica y 2 en botella, y gran reserva tiene que estar al menos 2 años en barrica y 3 en botella antes de salir al mercado. Entonces, eso es lo que tiene que cumplir y eso es lo que se va a auditar. Os propongo volver un poco a un plano de realidad sobre lo que le pasa al productor de uva de Valdepeñas. Decir que hay 3.000 productores de vid no es decir que hay 3.000 agricultores produciendo vid a título principal. La mayoría no sois, de esos 3.000, no tenéis como única ocupación la viticultura. Hago esta introducción porque, bueno, hace muy pocos días en la Plaza de España coincidí con un amigo que hacía tiempo que no veía, que está en Madrid, que trabaja allí, es abogado, tiene uvas, tiene viñas, y el hombre estaba que trinaba porque él tenía una producción de unos 15.000 kilos este año, de tinto. Calculo que tiene 5.000 cepas, aproximadamente, de secano. No, tiene que tener más. Tiene que tener más cepas. Este año más cepas. Vale. Su saldo, quitados los gastos, le daba que había recaudado, le había salido la cuenta en positivo, 600 euros. Con este margen mínimo, prácticamente empate, ¿qué viabilidad, qué futuro tiene la agricultura para esta multitud, para esta mayoría de productores para los cuales la producción de uva es una segunda o una tercera actividad? Pues la verdad que lo tiene bastante mal. Porque según está el mercado, según las bodegas intentan comprar, esas uvas deberían de estar primas. Porque gracias a esas uvas se hacen muy buenos vinos. Y si no existieran las uvas de secano, las uvas de vaso, las producciones pues de 3.000, 4.000 kilos hectárea, pues la verdad que sería muy complicado hacer vino. Entonces, si esas uvas no se priman como tal, pues la verdad que lo tiene complicado ese hombre como agricultor, y también el campo de Valdepeñas. El campo de Valdepeñas hay un 75% que es secano. Y no se van a producciones grandes. El campo de Valdepeñas tiene pozos para mantener las viñas, unos riegos de apoyo que no se van a producciones
grandísimas. Entonces, si no ponemos en valor nuestras uvas y esas viñas no las ayudan a mantenerlas, pues seguramente ese señor tendrá que dejar de ser agricultor y esas viñas desaparecerán pues de aquí, de Valdepeñas. Entonces, eso es para pensárselo. Yo creo que deben de tomar cartas en el asunto, porque si no, todas las viñas viejas van a desaparecer, están condenadas a desaparecer, más pronto que tarde. Sin embargo, tú hace un momento has comentado que había mucha gente joven que se había incorporado a la agricultura. Bueno, pues la verdad es que sí, hubo hace 3 o 4 años, pues la gente pues tomó esa alternativa, pero en estos 2 años yo creo que les están causando un desencanto muy grande, porque ya no es la viña, ya la viña, el precio de la uva de este año es de hace 30 años, el precio de cereal de hace 35 años, el precio de la aceituna de hace también otros 25 años. Entonces, por donde cojas los productos agrícolas, estamos hablando de hace 30 años. ¿Cómo se puede subsistir de esa manera? Entonces, vamos a ver, ahí hay una cosa. Luego, la despoblación rural. ¿Cómo vas a invitar tú a gente joven con los problemas que tenemos? Es muy complicado. Entonces, pues se ha hecho un invento, una tentativa de la vendimia en verde. Yo no sé hasta dónde llegará eso, pero hombre, no sé el futuro que tenga. Y si vamos escuchando, que es la pregunta que tengo yo, que me acuerdo que se la hice a Julián en el primer programa, la primera tertulia donde estuve invitado en La Gavilla, es siempre tenemos el mismo problema. La gente de Valdepeñas piensa, pero otra vez lo mismo. Estamos otra vez con el precio un año y otro. No hay manera de llegar a un acuerdo, o un acuerdo que se respete durante un tiempo, que todos los años, en los mismos septiembre, vienen los mismos problemas. Esto es que es repetitivo ya. Esto ya... El mar endémico. Sí. Y este año ya parece que ha crecido un poco, ¿no? Ya no solamente... ¿Ha crecido un poco que el problema? No, quiero decirte, se ha extendido, no solamente es en Valdepeñas, porque antes éramos la solución para toda la Mancha. Extremadura. Era la solución, no, ni te lo explico, la solución toda la Mancha. Porque Valdepeñas era de los primeros que empezaba a vendimiar y fijaba precio para prácticamente toda la región. Sí. Como aquí, por desgracia, cada vez nos vamos asemejando más a los vinos de mesa, si no ponemos pies en pared todo el mundo, porque si no, ese tema lo vamos a pagar todos. Cuando digo todos, somos todos, bodegas y agricultores, ese tema se va extendiendo, porque ya nos vamos equilibrando más en precio. Entonces esa situación ya se va agranando, porque un agricultor de Valdepeñas le cuesta lo mismo comer que un agricultor de Villarrobledo. Y si allí tienen el precio de uva 40% más barato que aquí, tienen un 40% más de miseria que aquí. Lo miremos como lo miremos. Y claro, lo raro era que en esas zonas no dijesen nada, porque lo mismo se les cuesta vivir allí que aquí. Y luego el gran problema que yo entiendo que tiene la agricultura en general, y en específico los leñosos en las últimas temporadas, en los últimos años que tenemos. Y es que estamos produciendo a coste de euro y estamos vendiendo a precio de peseta. Y eso, si no lo equilibramos, eso le va a pasar lo que a la bolsa, que hará crack. En Mancha no le ha pasado, como creo que comentabas tú en cierta ocasión, sí. Esteban, bueno, en Mancha y otras zonas de Castilla-La Mancha, que producir más volumen de uva que en Valdepeñas les cuesta menos dinero porque tienen el agua a 2 metros y el coste de producción no es exactamente el mismo, y lo que pierden porque no se les paga calidad, lo ganan porque se les paga toda la uva que tienen. Y luego tienen otra cosa más, y luego lo dejo a Esteban. Nosotros, y ahora, si las organizaciones agrarias fuesen serias, cambiarían el sistema de la PAC, porque además de eso, como eran vinos de mesa, todo el dinero de la PAC, de los vinos de mesa, de la ayuda a la destilación, se lo llevaron ellos. Y las denominaciones, como teníamos un sobreprecio, que lo hemos comentado varias veces, no teníamos ese tipo de ayuda. Pues ahora que estamos equilibrando el precio, ahora deberían de dejar de tener aquella parte un poquito menos de ingreso de PAC y añadírselo un poquito a nosotros, porque nos vamos equilibrando. Fernando, ¿los vinos de la tierra de Castilla tienen algo que ver en todo esto que estáis nombrando? Es un engendro, es decir, es un invento para los vinos que no están de denominación, tener un marchamo de calidad y poderlo vender. Con la particularidad, ¿beneficia, no beneficia? A las denominaciones de origen yo siempre estoy convencido de que no, porque entran en competencia directamente con la denominación de origen y no tienen prácticamente ni control, por mucho que se diga, tienen muy poco control, y luego pueden tener producciones hasta de 16.000 kilos hectárea. Con eso creo que no hace falta más explicación. Por mucho que vengan aquí a explicarnos de que el gran futuro es el vino de la tierra. Esa es la realidad, esa es la auténtica realidad. Están entrando en competencia con los vinos de la tierra, que además, en muchos casos, están
tratando de camuflar, como ellos no pueden poner crianza reserva o gran reserva, poner vinos guardados en roble, metidos en roble, vino roble, es decir, para tratar de coger los marchamos que tienen los vinos de calidad para beneficiarse. Eso, tarde o temprano, y ya lo vamos viendo, van perjudicando a los vinos de denominación. Y de hecho, si echamos un vistazo en los lineales, hay grandes bodegas que van derivando parte de sus marcas de vino a vino de la tierra y quitándolos de denominación. Esa pregunta, yo como productor te la contesto de una manera, pero la industria te lo diría de otra. Pero exactamente, y yo voy a tratar de trasladar el punto de vista industrial. La indicación geográfica vinos de la tierra de Castilla, ¿en qué medida viene a solventar un problema comercial? De que lo que no soy capaz de vender como Valdepeñas lo vendo de otro modo. O, lo que planteáis, busco la alternativa de vinos de la tierra de Castilla para hacer el vino como me dé la gana. Te has contestado tú mismo. Ya. Bajo mi óptica, ¿eh? Sí, yo No, creo pues que los dos puntos de Vamos, vista. yo- es un vino pues que no tiene los controles que tiene un vino de denominación de origen. Entonces, pues van a rendimientos más altos por hectárea, a rendimientos más altos en elaboración y menos control. Y menos control. Entonces, pues es un vino que bueno, pues que lo puedes llevar, bueno, en los mercados, pues nacionales y tampoco de muy alto nivel, pero sí es un competidor directo, pues que muchas bodegas llevan, Mira, como entre ellos. en ¿Sería bueno definitiva, entonces que desapareciera? no, yo creo que tiene que haber mercado, pero tiene que tener control. Sí. O sea, yo no estoy diciendo ¿Quién lo controla? las empresas de control que deberían de controlar, que no digo que no controlen, pero que la realidad es la que es. Vamos a ver, los vinos, antes en Europa existe vino, y luego como tal, pues hay que irlo calificando y determinarlo, cómo va. Como el vino de mesa tenía muy mala imagen, como tal, vino de mesa, tenía muy mala imagen, y en nuestra comunidad autónoma, es decir, que aquí podríamos hablar de un tema mucho más amplio. Y había que darle una solución al vino de aquí y al vino de Castilla y León, que es donde empieza esta situación, y los vinos de pago, es donde empiezan, pues se inventan los vinos de la tierra. Pues hacemos vino de la tierra, quitamos el vino de mesa que tiene muy mala imagen y vamos a tratar de meter esto en el mercado. Y así lo van metiendo. Y no deja de ser vino de mesa con algo más de control, pero vino de mesa, porque tiene superproducciones. Y cuando hay superproducciones, todo el mundo sabemos y todo el mundo ha dicho que la calidad de uva baja. Porque como lo que decía bien Esteban, si aquí nos cargamos los secanos, que están casi cargados, no potenciamos esa situación, o seguimos subiendo rendimientos, los secanos desaparecen. Y eso va a traer como consigo, pues, caída, por mucho que queramos, de calidad, tanto en uva como en vinos. Y en cuanto a solución para que no ocurran todos los años esta misma situación, Dos, ¿qué para- perspectivas hay? Para que- mí, dos, en cuanto a producción, para mí, dos, no subir más los rendimientos, los que tenemos están bien, no subir más los rendimientos. Eso haría de que el secano aguantase un poquito más. Y yo creo que aquí habría que hacer, bueno, pues, pacto de precio no, pero sí un contrato tipo para toda la denominación o para gran parte del sector de la denominación que abarcase tiempo. Es decir, aquí nos quitaríamos el problema Claro. si aquí tuviésemos un acuerdo a largo plazo. Claro, eso daría tranquilidad, A los dos sectores. Claro. A los dos sectores. obviamente. Si no hacemos eso, pues el año que viene tendremos un problema, el siguiente tendremos otro. Siempre se ha Bueno, es el hecho- mismo, pero año tras año. Siempre se han hecho cuando no se ha estado de acuerdo con los precios y se ha movilizado la gente y se han hecho huelgas cuando el 2011 y todo aquello, pues se hicieron Por lo menos 3 apaños. tres acuerdos grandes. sí, grandes y no se habla de precios, pero sí se habla de porcentajes o de media de precios nacionales. Claro, para Eso estabilizar. para estabilizarnos. Entonces, el que haya seguido un poquito cuando hicimos aquel acuerdo sobre 10 denominaciones de origen, el industrial ponía las más bajas y nosotros las más altas, estaba claro, ¿no? Para sacar la media. La referencia era la semana vitivinícola. La referencia a la semana vitivinícola. Lo que pasa es que eso, vamos a ser sinceros, no le gustaba al sector industrial. Vamos a Tuvisteis decir que muchos Valdepeñas, años ganando con unos precios bastante aceptables. pues sí, estábamos metidos en el mercado nacional. Éramos competitivos, ni estábamos en la zona baja, por ejemplo, de Almendralejo, de Tierra de Barros, de vinos de mesa, y tampoco estábamos a lo mejor en Rioja o Penedés o Ribera, pero estábamos ahí en unos precios que
que podíamos funcionar, todos. Pero el consumidor sabe que la calidad se paga. El consumidor no es tonto. Yo creo que Valdepeñas, hay que decir, hay que lanzar una lanza sobre nuestras bodegas, están haciendo un buen trabajo. Hay que decir que se están preocupando de hacer un buen trabajo. Y están haciendo buenos vinos y de hecho están en los mejores mercados ahora mismo en el mundo. Europa, en todo el mundo. Y de hecho ahora el reconocimiento que han tenido en China, la denominación de origen de Valdepeñas, eso será por algo. Eso es porque algo bien sí estamos haciendo. El problema es que al primer eslabón de la cadena, pues nos caemos un poquito, un poquito nada. Entonces es lo que reclamamos, que si tiene algún valor añadido nuestra uva, al salir a los mercados, pues que nos repercuta algo. Esa es la historia. Ojalá llegue pronto un acuerdo. Ojalá. Mira, hay un ejemplo claro. Valdepeñas teníamos 30 y tantas mil hectáreas, cerca de 40.000 hace 25 años, y estamos... 22.000. No llegará seguramente ya. 22.000. Eso ya nos va diciendo algo. Y luego tenemos otro problema, que lo estamos dejando de lado, pero creo que si no lo decimos, creo que estamos faltando al propio sector, y es que aproximadamente el 40% de la superficie plantada en Valdepeñas la estamos dejando fuera de denominación de origen. Y creo que ahí tendríamos que hacer entre todos, este año va a ser ya imposible, pero creo que entre todos tendríamos que hacer un esfuerzo importante para llegar otra vez a solventar eso. Y estoy hablando de la variedad de blancas, del Airén. El Airén aproximadamente quedará ya el 40%, porque el tinto tendrá ya un 60% de la producción, de la superficie plantada en Valdepeñas, de esas 22.000 hectáreas. Llevamos ya 2 años con este que tiene el mismo precio que las uvas de mesa. Eso es dejar sin protección a la variedad blancas, es decir, a la variedad Airén. Y es el 40% del potencial productivo de Valdepeñas. Y lo estamos olvidando todos, es decir, yo no culpo a nadie, es decir, yo me voy a culpar el primero porque a lo mejor no he hecho lo que tenía que hacer en estos 2 últimos años, aunque yo estaba ya retirado del tema, pero la realidad es esa. Y creo que tenemos que hacer entre todos un esfuerzo, porque si no, esa parte de hectáreas desaparecen también, porque Valdepeñas a 2 pesetas, porque hablo de antes, producimos en euros y cobramos en pesetas, a 2 pesetas kilogrado de uva, eso no se puede mantener. Porque aquí no hay agua para producir 20 kilos. 16.000 kilos de hectárea, no tenemos agua para eso. Digamos como lo digamos. Y el secano, un viñedo de este año, de blanco, que te salga a 3 kilos, a 11 grados está hablando de 22 pesetas, ¿quién vive con eso? ¿Quién vive? Si es que estamos hablando de una situación... Antes de hacer un pequeño descanso, voy a proponer una reflexión que quiero que me hagáis cuando vengamos del descanso. Hace como 2 semanas, creo recordar, estuvimos haciendo un reportaje en Televaldepeñas a un enólogo de la ciudad que hace 20 años emigró, se fue a Ribera, se fue a las zonas del norte, donde se produce vino bueno y caro, y hace como 3-4 años inició, en 2017, una experiencia, un proyecto aquí en la ciudad, de elaborar apenas unas 5.000 botellas de vino con 7-8.000 kilos de uva muy seleccionada, uva Cencibel, tempranillo. Hay un control de la trazabilidad del cultivo del ciclo completo, de manera que el seguimiento que se hace de la vid obliga a que en el momento previo al embero, al engorde de la uva, se sacrifique la mitad de la producción de cada cepa, con el objetivo de que se condense todo el vigor de la planta en los que quedan y salga una uva de excelentísima, para hacerle reverencias a la uva. Como consecuencia, el enólogo le paga al proveedor el triple de la cotización de la denominación de origen. El vino que hace es artesanal, realmente artesanal, pero con técnicas muy de nivel cuisine. Muy de cocinar con hidrógeno líquido y ese tipo de cosas. Un vino de primor, que se está vendiendo en alimentación en tiendas muy especializadas y muy contadas, entre 17 y 22 euros la botella. Pues el 3 está pagando la uva barata. Y en restauración a 35 euros. Este modelo, ojo, el viticultor que le da la uva no lo ha desmentido. Este modelo es viable a gran escala, no respondáis. Vamos a dar una vuelta por las empresas y volvemos en 5 minutos.
Pues señores, estamos en la tertulia de actualidad y yo hace apenas 5 minutos combinaba a mis compañeros de tertulia a hacer una reflexión. Vino artesanal de una producción muy limitada, cuyas uvas se pagan a un precio el triple del mercado en la denominación de origen Valdepeñas y cuyas botellas se están vendiendo al cuádruple del precio medio de una botella de vino reserva de Valdepeñas. ¿Es viable esa fórmula a gran escala? Yo creo que a gran escala creo que no. Yo creo que el mercado A gran no escala, lo aguantaría. perdón, a gran escala no que se produzca de ese vino volúmenes, sino que muchos produzcan ese vino. Bueno, sí, puede haber gente que intente, ¿me entiendes?, hacer ese tipo de vino, que críe, que compre ese tipo de uvas, pero yo creo que es muy complicado que el mercado, vamos a ver, que haya cartera para que esos vinos se sigan, los siga demandando el consumidor. Está bien como tentativa, está bien para gente que quiera probar unos vinos pues de una alta gama, de una alta calidad, de un alto cuido, me parece bien, pero yo creo que a nivel de lo que son las producciones que tenemos aquí en Valdepeñas, pues, hombre, algo solucionaría, pero yo creo que no es la normalidad que el mercado necesita para sacar nuestras uvas y nuestros vinos. Hombre, yo entiendo de que todas las denominaciones es bueno que tengan vino de este tipo. Excelente. Burdeos, que es una denominación de las mayores, con mayor entidad del mundo, pues tiene los grandes Chateaux, como Chateau Lafite, Chateau Petrus, Chateau Margaux, es decir, que son pues 3 emblemas importantes, que ojalá y tuviésemos aquí en Valdepeñas 3 emblemas importantes. Es decir, pero para ponerlo como generalizado, entiendo de que no, ni estamos preparados, ni creo que sería el gran segmento nuestro, porque no estamos ahora mismo en ese momento para producir ese tipo de... Pero siendo la excepción, les está funcionando. Sí, claro, es decir, y si hubiese más bodegas posiblemente le funcionaría también. Entiendo de que a lo mejor una parte pequeñita de cada bodega pues sí podría tener su apartado de vinos, de sector, de Grand Cru, como dicen los franceses, ¿no? De su gran vino, ¿no? Pues ojalá y lo hiciésemos, pero como para toda la masa creo que no. Y luego otro tema, me comentáis que no hay cartera para tanto, a lo mejor estáis pensando en clave local, pero si hay una buena distribución y un buen marketing, quizá que se busquen las buenas carteras de muchos sitios distintos. Claro, pero vender 5.000 botellas Es sencillo. es sencillo, vender 5 millones de botellas no. Es que no se persigue vender 5 millones. No, a lo mejor se persigue vender 5.000 nada más. Es que Sí. 1.000 productores vendan esos 5 millones Sí. entre 1.000, no solo uno. No, sí, claro, pero ¿dónde están esos 5.000? No los hay ni siquiera en la región. Es decir, Rioja, una provincia, tiene casi el doble de bodegas que toda Castilla-La Mancha. Rioja lo podría hacer porque tiene muchas bodegas. En Valdepeñas tenemos las que tenemos, muy poquitas, y en Castilla-La Mancha tenemos muy pocas, comparado con el mar de vino que tenemos. Es decir, si aquí tuviésemos 2.000 bodegas, sería facilísimo hacerlo. Muy sencillo hacerlo. Fernando, pero con el volumen de bodegas que tenemos, muy Con la complicado. concentración. Con la concentración. Pero ¿quieres decirme que si aquí en Valdepeñas una bodega o dos no se dedicaran a eso en exclusiva, no iban a funcionar? Posiblemente, Entonces, pero es decir, fabriquemos vino de calidad, a mí me parece estupendo. pero, Si nadie nadie está diciendo que no. Claro. Si ahí está el mercado, quiere decir, ahí están las posibilidades Pero hagámoslo. nosotros lo alabamos, pero que no hay tanta tentativa. ¿No será que el problema es cambiar la imagen que tiene la denominación de origen Valdepeñas como vino de mesa, vino de muy buena realidad, calidad-precio, muy buena relación, pero ya está? ¿No será que habría que empezar a cambiar esa imagen también? Y eso costaría mucho esfuerzo, mucho tiempo, y caerían también muchas bodegas. Mira, te voy a poner un ejemplo que a lo mejor la gente me va a entender bien. Si nos vamos a un país mayor productor que España y preguntamos, decirme 5 vinos importantes de ese país, la mayoría de la gente no lo va a saber. Y te van a decir, pues tienen un espumante que es muy bueno, que es Italia. Italia no tiene grandes vinos y vende mucho vino, porque tiene una sección de mercado y tiene una introducción en bodegas en todo el mundo muy importante, que no tiene que ver nada con Francia, Y que porque tiene los grandes la práctica totalidad de los italianos que lo consumen, lo que no pasa en España. En España tenemos la estructura que tenemos y cambiar esa imagen es muy difícil. España posiblemente seamos el país que mejor media de vinos tiene del mundo. Es decir, nuestra media de vino posiblemente sea la mejor del mundo. Seguro. No.
en calidad, la mejor del mundo. El problema que tenemos es que no tenemos grandes vinos. En España, pues, quitado 3 bodegas de la zona de Castilla y León, que no voy a dar publicidad de ellos, hay realmente pocas bodegas de gran élite. Por lo que ha dicho Julián es el inicio de... Claro, pero esto quiere decir, pero eso estaría bien con muchas bodegas pequeñitas que lo puedan hacer. Pero en estructuras, conforme lo tenemos nosotros aquí montado, es cambiar, no la imagen, hay que cambiar la estructura entera. Pues alguna vez habrá que ojalá, cambiar. Quiero decir, ojalá, pero tal cual está hoy, es muy complicado, ojalá. De hecho, aquí hubo otra bodega que también intentó variar un poco el sistema de vino. Sí, cierto. Tropezó. Sí. Lo que ocurre es que el resultado, que es el único dato que me ha faltado en la exposición antes de pasar al descanso, es que el resultado no es solo un vino caro y un vino muy bien presentado, es que es realmente delicioso. Y no es que no se estén haciendo vinos, como decías, grandes vinos, bueno, depende de que definamos grande, ¿no? Se están haciendo vinos muy ricos para comer, para copear, para alternar, etcétera, vinos muy agradables, muy frescos, muy modernos, muy sencillos de beber, pero aquí estamos con algo realmente especial. Quizá que la sugestión también influya cuando te digan que te estás tomando una copa de un vino que cuesta 6 euros la copa. Claro. También funciona. Hombre, oye, esto cuesta tanto, a ver cómo te lo bebes. Pero si te engañan, solamente te engañan una vez. Exactamente. ¿Vale? Pero aquí estamos hablando de una cosa que, como tú dices, 6 euros la copa de vino. Bien, pero si te gusta tú repites. Hombre, estamos hablando tú 6 pagas... 6 euros Estamos la copa hablando de de un vino, ejemplo, de algo, supongo que es caro comparado con lo que se vende aquí, pero no nos parece una precio fortuna. de vino, Nos parece no una es precio de fortuna. vino si vas a Estados Hombre, Unidos, si vas a... si un 6 vino de la euros casa comparado con lo que hay aquí te parece caro, cuando te cobran en algunos bares 2 euros por una copa de blanco joven en la barra, no sé hasta qué punto merece la pena o no, ¿eh? También te lo digo. También fijémonos que no es el precio del vino lo que te cobra el bar. El precio del vino es a lo Ya, que se ya, la ya. vendió al bar. Es decir, pongamos todo en contexto. Pero si en Pongamos todo, en si contexto. con el contexto uno es 6 y otro es 2, No, hay una yo cosa, me quedo con no, el hay de una cosa 6, si me curiosa. gusta, claro. Sí, pero hay una cosa curiosa. Tú vas a chatear a Logroño, que se chatea también, ¿eh? Logroño se puede comparar con Valdepeñas en chateo, o Valdepeñas con Logroño. Tanto monta tanto. Y cuando pides vino de productor, es decir, que no te vas a crianza, vino de año, es más barato que en Valdepeñas. Sí. No quiero hacer más comentarios, pero cualquiera puede ir a verlo. Vino de cosechero en Logroño, más barato que en Valdepeñas. Y un buen vino, ¿eh? Un Rioja. No, también hay una especie de creencia muy extendida y que asemeja a Rioja. Rioja es al vino lo que Hollywood al cine. Está el mejor cine del mundo y el peor también. Claro, y en todas las zonas, vamos, en todas las zonas. Bien, quería enlazar con el siguiente asunto que hemos expuesto en el inicio de este programa, con la siguiente cuestión que os lance, que os traslado. Estamos en vendimia, habréis necesitado unos más, otros menos, mano de obra para recoger, habréis contado quizá con mano de obra autóctona o no. ¿Ha planteado, hasta donde conocéis, hasta donde sabéis, algún problema de contagio de COVID, las tareas de vendimia y los temporeros trasladados a Valdepeñas para recoger este fruto? Pues no, yo llevo 6 personas y la verdad pues que no han tenido ningún problema los chavales. Trabajan con mascarilla, el que quiere se la quita, se lleva su gel desinfectante para cuando se para almorzar y bueno, pues se intenta pues cumplir con la normativa del COVID a intentar pues, no sé, mantener la distancia. Hay una cosa que yo creo que hay que dejarla clara. En Valdepeñas lo que se vendimia es vaso, fundamentalmente, y una cepa de otra está a 2,5 metros, o sea que se cumple con creces la distancia. O sea que no hay problema porque se cumple. No. Luego en el coche, dentro del coche, cuando se desplaza más, van como si fuesen a Madrid a trabajar con mascarilla y lavar las manos. O sea, se cumplen, sí. Yo creo que todos, escrupulosos. Yo creo que la gente está concienciada, bastante concienciada, y yo llevo una media edad de, pues yo sé, de 27 o 28 años. El mayor es uno que tiene 50, pero bueno. Y la verdad que los chavales están concienciados y tratan de hablar, pero en fin, distanciados. Luego cuando para almorzar se marcan su distancia. Hombre, hay un condicionante, Esteban. Dime. Saben que si dan positivo no trabajan y por tanto no cobran. Y no, quien va no normalmente necesita ese dinero y por su propio bien se cuida. Ya toma las medidas de seguridad pertinentes. Yo creo en definitiva que la población, y cada vez va más gente
si no española, pero sí que reside en España, o reside en un pueblo de alrededor. Yo, de hecho, he llevado dos musulmanes, pero viven en Santa Cruz, y el resto de aquí de Valdepeñas, ¿no? Yo he llevado también 5. Y sin problemas, es decir, la gente guarda su distancia, su mascarilla cuando van y vienen, su gel. Además, yo, nada más llegar, lo primero que le di mascarillas, les he dado mascarillas habitualmente, les he dado el hidrogel, es decir, y cumplen, o sea, en ese sentido no. Y al aire libre, hombre, no digo yo que no vaya a haber contagios, pero es bastante más complicado que en sitios cerrados. Y ellos mismos, como bien comentas, por su propio bien, pues tratan de... porque es que el invierno va a ser muy largo, más largo de lo que nos imaginamos, y trata a todo el mundo de... porque es que además, si tuviésemos la desgracia de tener contagiado, pues la faena para la cuadrilla puede ser preocupante. Claro, nos paraliza a todos, la cuadrilla se queda paralizada. Ya tenemos la noticia de lo que ha ocurrido en el De un colegio niño en el Jesús colegio. Baeza. Sí, lo pasaremos ahora a comentar. Una curiosidad que me surge como persona que está siempre muy sensibilizada y tengo cierta o una gran curiosidad siempre por el tema de la uva y el vino. ¿Toda la espaldera se recoge ya a máquina en Valdepeñas? Sí. Hombre, yo conozco a uno que la coge a mano, pero porque tiene propia bodega y es capricho, pero prácticamente es que si no, no tendría mucho sentido. Claro. Si la espaldera se hace... Hombre, a ver, la espaldera... Es un manejo distinto, pero... tiene su parafernalia que bueno, pues la verdad es que toda la uva está expuesta al sol, madura mejor, hay que reconocer que madura mejor. Entonces ya, pues si no la recoges con la máquina para abaratar los costos de recolección, pues como ha dicho Fernando, no tiene sentido el recoger la mano. Entonces, pues prácticamente toda, a lo mejor alguna espaldera nueva, que bueno, no tiene fuerza todavía la guía, y claro, la máquina como la uva la tira por golpe, pues puede tronchar la guía, entonces hay gente pues que... El primer año posiblemente. Que exactamente, pues que pues le quitas la paliza el primer año y se gasta un dinerillo para que esa espaldera pues hace que luego no se rompa, vaya no bien pase la exactamente máquina. y la coge a mano. Sí. Ahora sí decís que no más allá de un 40% del viñedo total de Valdepeñas está apoyado en espaldera. No, Sigue haciendo... hemos dicho 40% variedades blancas. Variedades blancas. Ajá. Yo el dato no tengo ni idea de cómo está la espaldera, mucha. Ya, pero no llega al 40%, ni muchísimo menos entre otras cosas, porque no tenemos superficie regable de eso. No, que va. Y muchas espalderas de las que se han puesto, como venga otro invierno como este, de agua, pues las van a pasar realmente mal. Necesita más agua porque... Más circulación de savia. Y se necesita mucho. Bien, pues si agua. os parece, vamos a dedicar al menos 10 minutos a comentar lo que está en la mente y en la inquietud y en la preocupación de toda la sociedad. Vamos a un ritmo de crecimiento de contagios de entre 500 y 800 al día en Castilla-La Mancha. Hay cientos de hospitalizados cuando hace menos de un mes no eran ni 40. Todos los datos van en la dirección de que estamos en una segunda oleada que se venía pronosticando, vaticinando, desde que cuando todavía no habíamos salido de la primera y de la etapa del confinamiento y del estado de alarma. Estamos ahora mismo en cifras de desescalada, de fases. Hoy conocemos datos como que en Villahermosa, donde se había suspendido la famosa romería de la Carrasca, ha habido un brote derivado de un encuentro, digamos, de ocio y amigos y tal, de más de 20 personas en un pueblo de apenas 1.200 habitantes. En Valdepeñas, cuando tenemos una semana solo del inicio del nuevo curso, pues tenemos 2 aulas, 2 grupos confinados porque ha habido dos positivos en el colegio Jesús Baeza. Bolaños está como está. ¿Hacia dónde vamos? Mientras que sigamos tomándonos la chifla, que también recuerdo que en otra tertulia lo comentamos, pues vamos francamente mal. Aquí hemos sufrido una de las reclusiones más fuertes, más severas, de más tiempo de toda Europa, y estamos como si no hubiera pasado nada, yo no sé. Y los culpables somos nosotros. Reuniones de ocio, ocio nocturno, ocio diurno, familiares, no nos lo tomamos en serio y aquí está. Pero hay datos que se pueden contrastar. En el norte de Europa son menos receptivos que nosotros, en casi todo, y hay menos contagio. ¿Qué estamos haciendo nosotros mal que no están haciendo ellos? En Portugal hay menos contagios y estamos al pero en el norte de Europa que no son tan restrictivos, no exigen tanto la mascarilla, no existen.
Y nosotros sí, y sin embargo tenemos datos demoledores. Si preguntas a un nórdico te dicen, porque las normas aquí las cumple todo el mundo y las cumple. ¿A qué vamos? Pues eso. Bueno. Es posible. Y perdona que sea juez y O parte. animal de confianza. Claro. Porque No, creemos te- que los nórdicos son mejores que Te hablo, nosotros. no, Sí. mejores no. No, somos mejores obedientes, se lo mejores tomamos no. en serio. En Bueno. Alemania, en Alemania te dices, aquí hay gente viviendo en Alemania, yo tengo una persona muy próxima por familia que es de Stuttgart. Te dice, no, es que en Alemania se dice esto y se cumple, y hay mucha menos. La hay, sobre todo en Alemania, pero te vas, conforme vayas avanzando, vayas Sí, pero- creciendo de latitud, Sí, pero Julián, hay un tema clave. En Alemania, el transporte hay mucho público... más rigor. Sí, pero el transporte público se mucha más gente. El transporte público se utiliza como en España. A ver si no vamos Se a utiliza, querer... se utiliza mucho más. Claro. Vamos a ponerlo mucho como en más. España, pero es decir, vamos a ponerlo como en España. En España tú ves el transporte público y la gente va con mascarilla, que es lo que nos obligan. La distancia no, porque ahí no nos obligan distancia, pero cumplimos igual que en Alemania. Vamos a presuponer de que lo que variamos es el ocio. Aunque hay que verlo, porque yo a Alemania he ido bastante y los alemanes el ocio les gusta, y cuando soplan, soplan, Sí, sí. ¿vale? Pero soplan. Pero es que no tiene nada que ver una cosa para cumplir las normas. Entonces, cuando uno está soplado, cumple con lo que cumple. ¿Vale? Es decir, que cuando uno se mete no sé cuántas jarras de cerveza y, en fin, y tiene calores... Define soplar. Pues que se las ha abrochado, se las ha bebido, vamos. En fin, un poquito más que nosotros, pero llega momentos que también... Y les gusta el ocio, es decir, menos porque el tiempo no les acompaña, pero el verano también hace calor y salen. Y tienen menos que nosotros. ¿Qué se está haciendo mal aquí? Portugal, que tú lo has nombrado. ¿Qué se está haciendo mal en España? Porque, hombre, creo que no toda la culpa tampoco va a ser de los ciudadanos. Seguramente en Alemania No no lo sé. han detenido a nadie que siendo positivo se haya ido a trabajar y haya hecho lo que le ha dado la Sí, gana. posiblemente. Seguramente, seguramente. Posiblemente, pero no pongamos un caso aislado como el todo. Porque es que no es un caso. No pongamos un La caso. anécdota no es categoría, de Claro. acuerdo, pero es que en este caso puede que sí. Con que un 5% incumpla, está haciéndole la puñeta, con perdón, al 95%. ¿Digo Porque- bien o no sí, digo bien? dice perfectamente. O la boda, donde fue el marido, el que era el novio, que era positivo y se casó y celebró el banquete. Pero bueno, es que estamos... Si es que... Hombre, ¿Qué hacemos con Por todo esto? naturaleza los españoles, no quiero tampoco... Sí, pero es que aquí nos estamos jugando la salud, Esteban. Exactamente. Sí, sí. Quizás seamos un poquito Pero más, yo creo- más desobedientes. Pero yo creo que falla algo más. Algo más. Yo creo que falla. entiendo... Sí, no Yo creo que falla algo más, no La solamente. organización de las autoridades y el sistema sanitario. Sí, yo creo que hay algo más. En la frase que Es hemos decir, escuchado, yo Hombre, voy a poner ejemplos. No es normal en España, que se está significando mucho en alguna zona determinada, en cualquier parte de España. Lo podemos comprobar aquí en Valdepeñas o en Ciudad Real. Que tú llames al centro de salud y te tienen media hora para que te cojan el teléfono. La gente culpa a los médicos. No, los médicos no tienen la culpa de eso. No, no. La culpa la tiene quien tiene que coger el teléfono, ¿vale? No el médico. A lo Y mejor te el que tiran. tiene que coger el teléfono, perdona que te corte, es que ya no da más de sí. Pues que metan más gente. Ah, bueno, pero eso ya no es problema del que coge el teléfono. Ya, pero te quiero decir que yo no estoy culpando al centro de salud en sí. Te estoy diciendo que a lo mejor la estructura que estamos ahora para corregir el COVID no se está cumpliendo. Es decir, si aquí en Valdepeñas, por ponerte un ejemplo, hay 4 personas para coger el teléfono y hacen falta, en vez de 4 líneas, 6 líneas y 6 personas, Sí, que contraten metan más 6 gente. personas. Es decir, que ya no culpemos a la población, vamos a culpar a todo lo que conlleva el tema. Porque, hombre, el tema es el que es y eso todo el mundo lo sabe. Llamas y tardas una barbaridad y tienes que volver a llamar una vez, 2 y 3. Cierto. Y con esto no quiero culpar a nadie que está en No, relación no, con es el cierto, teléfono. eso lo que dices es cierto. que los es lo que médicos de atención primaria sigan atendiendo las consultas por teléfono, ¿os creéis que es razonable a estas alturas? Yo conozco a un médico y él mismo me dice que no es muy lógico, pero es lo que hay. Estamos mandando a los niños al colegio y los médicos no pueden atender a... Estamos- diciendo- Díselo a los maestros, claro. Pero vamos a ver, las incongruencias que tenemos en este país son tremendas. Estamos diciendo que guardar distancia de seguridad y cómo van los metros y los autobuses. A tope. Y en la Plaza de los Toros, cómo está la gente y no pueden ir al teatro. Mira, Es decir, si es que si hablamos en un contexto de decir, es que cuando se están haciendo las cosas rematadamente mal, es que se están haciendo mal. los partidos de fútbol no pueden tener gente. El otro día en Castilla-La Mancha Televisión Sí, que hay cosas que- transmitían toros desde no sé dónde y estaba la gente en la plaza. Claro, Y por eso te dices, decir que es que hay cosas, Pero bueno, hay esto- cosas que no tienen sentido, que estamos de acuerdo que el país no lo podemos paralizar. Yo creo que eso todo el mundo ahora mismo estaremos de Por acuerdo. razón de más para tener conciencia y tomarnos Que no. eso en serio. y Pero ya está. lo mismo que yo me queda sorprendido, y Esteban también, de la gente que llevamos a vendimiar, Sí. que ellos mismos, sin decirle nada, cumplen. Claro. Yo quiero creer que en el resto del país la gente lo hace igual.
Fernando, quiero creer, no lo sé. Fernando, que es por eso. Cumplen porque Quiero no creer. les quedan más narices Pero que cumplir. y los que trabajan porque y los que necesitan trabajan ese en, dinero. y los que trabajan en otra zona no. No necesitan el dinero igual. Será igual. Entiendo, será igual. Cuando el mayor tanto por ciento de contagios se dan en ocios, en reuniones familiares, Y en no ámbitos estoy muy de laborales. acuerdo. ¿Eh? Y en ámbitos laborales. Y en ámbitos laborales. Pero preferentemente en cuestión de ocio, comuniones, reuniones Es que de eso- familia. vamos a ver, eso yo de creo hecho que lo es- han reducido, creo que o lo quieren reducir a 6 Sí, personas. de todas formas, creo. vamos a ver, yo creo que, y no hago una crítica como tal, yo entiendo que es que esto no lo lanzan para ver si tratamos de evitar esto, ¿no? Que haya aglomeraciones de gente. Pero yo creo que los contagios no solamente salen en bodas, bautizos y comuniones, creo que hay en muchos más ámbitos. Si en una boda hay, ¿cómo no lo va a ver en el metro de Madrid? Sí, No nos yo no te engañemos. digo- Sí, lo que ¿Cómo pasa no es lo que va a ver? eso no se detecta. Claro, a saber ¿cómo dónde- lo vas a detectar en un metro en Madrid? ¿Cómo lo vas a detectar, bueno, en un aeropuerto no, porque están que dan pena? ¿Cómo no lo vas a detectar en una estación donde, yo qué sé, en Sol, que yo no sé, en la hora punta, cuánto pueda haber? ¿Cuánta gente va? ¿Cuánta gente va? ¿Cómo vas a detectar eso? Si eso no es ni bueno ni malo, eso es mentira. Pero, Es que es Fernando, imposible. sí, precisamente por eso, si hay momentos y sitios, lugares, circunstancias donde no lo puedes evitar, donde sí lo puedes evitar, evítalo. No, totalmente de acuerdo. Si eso yo creo que además creo que la gente lo hace. Creo, Yo no lo tengo tan claro como creo, tú. Os vuelvo a sugerir una idea que quizá entre en colisión con lo que decías de las que cogen y los que cogen el teléfono, que estarán viéndonos y nos estarán jurando en alameo. No, estoy diciendo que no culpamos a ellos. Es decir, que lo que está faltando es la estructura. Que no hay, si hay 4 líneas, que si no lo cogen es porque no dan abasto, que monten 6 o que Bien. monten 8, que no es cuestión de ellos. Porque si cualquier persona que trabaja en una recepción tiene 500 llamadas, no nos engañemos, es imposible. Imposible. Hay una idea que pasa por ser muy bonita, muy efectista. Es una metáfora que utiliza el argot castrense, que dice que esta pandemia no la está ganando, no está venciendo el alto Estado Mayor, sino la infantería. Cogéis la idea. Los que van a la guerra. Estáis A pie. o es muy bonita, pero no. Più molto bella, pero non è vero. Yo, sinceramente, creo que esto va a ir para largo. Tenemos el país que tenemos, eso es verdad. Cumplimos las normas que cumplimos. Esto no lo podemos volver a parar. Yo estoy convencido, porque si no, no nos vamos a morir de COVID, pero nos vamos a morir de hambre. No lo vamos a poder volver a parar. Pero yo creo que va a haber situaciones muy, muy, muy preocupantes y muy malas. Acuérdate que cuando empezamos, fuimos uno con José Carlos, en el que yo participé, que también ya augurábamos que iba a haber bastante más muertos de los que nos iban a decir, y así fue. Y ahora también creo que este invierno va a ser malo, por no decir muy malo, porque tampoco hay que preocupar a la gente, pero Pues menos mal. Bueno, mal que- va a ser malote. El problema va a ser cuando entremos ya en lo que es el invierno, de cara a finales de otoño, principios del invierno, o quizá mitad del otoño, cuando ya empiece la campaña de vacunación de la gripe, que los primeros síntomas de la gripe son muy parecidos a los del COVID. Hoy ya nos han avisado en el telediario para que luego digan que os avisamos, ¿eh? Claro, y luego Y ahí va a ser donde la cosa se va a complicar. Y luego estamos poniendo como la panacea la vacuna, que lo será. Pero vacunar a 7.000 millones de seres en un año es imposible. Y a Me has 40 en sugerido- España No, ni en también, dos tampoco, y en 2 tampoco. Como Es no decir, hemos que tenido no- excesivo tiempo para preparar, y lo confieso ante las cámaras, no hemos tenido excesivo tiempo para preparar este guión, pues esa idea que inicialmente esta mañana tenía en mente, pues me ha olvidado consignarla, y vamos a rematar, si queréis, el programa, porque ya nos estamos excediendo de minutos con esta cuestión. Hay una corriente que no es negacionista, pero sí que es escéptica y autoprotectora, que dice o que vaticina o que promueve el no ponerse la vacuna. Propones, digo, oye, tú te vas a poner, ya, a mí ni se me ocurre ponerme la vacuna, ni se lo van a poner mis hijos. ¿Os vacunaréis cuando haya vacuna? Bueno, pues la verdad es que no lo vamos a tener que pensar. Porque, bueno, no, Se queda pensando. claro, se queda es que el tema tiene su aquel. primero habrá que decir, bueno, que se le ponga ese y a ver cómo, Si cómo se aguanta queda, la, si si aguanta la aguanta. cena, me vacuno yo La, también. la verdad que, bueno, si hay que ponérsela, habrá que ponérsela, pero es posible que tengamos algunos efectos secundarios que todavía desconocen incluso los científicos. Y bueno, a la fuerza ahorcan. Si tú te dicen, mira, está muy malito, y con que te tomes
el café con leche y una aspirina cuesta mañana estar Divino. bien, y tú te lo tomas, aunque a lo mejor ¿entiendes? No te solucione mucho, O no pero, amanezcas. pero tú lo haces, o no amanezcas. Entonces yo creo que sí, la gente, y además cuando saque una vacuna, yo creo que tendrá pues no sé, estará bastante constatada, y yo creo que los efectos secundarios serán mínimos, o deben de ser mínimos. Vamos a ver, como aquí será nos han bastante metido, consecuente. no nos han metido, nos han explicado que una vacuna tarda lo normal entre 8 y 10 años. Y esta la quieren sacar en 6 meses. Nos han dicho de todo. Claro, pero nos han dicho absolutamente de todo. Pero en líneas generales así va, ¿no? 8 o 10 años y esta la quieren sacar en 6 meses, pues estamos todos con las orejillas pues, de punta. Vacunarnos sí, la primera no. Yo creo que es una respuesta sencilla. Vacunarnos sí, la primera, como dice Esteban, no. Los que estamos a media vida, pues vamos a ver si aguantamos el primer tirón. Y Os olvidáis de algo que son las personas, que son más de las que parecen, que tienen un alto factor de riesgo. Y ahí, esas son las que sí o sí tienen que vacunarse. Amanezcan o no amanezcan, pero Temores sí, aparte. vacunarse. Y luego os olvidáis de otra cosa, que la gente que tenemos algún tipo de reacción, hemos tenido con la cuestión sanitaria, es el efecto placebo. Tú a una persona le das una aspirina diciendo que con eso se van a curar los males que no tiene y se le curan. O sea, el efecto placebo también juega mucho a favor. O sea, que habría que mirar muchas condicionantes. Sí, de todas maneras, en cualquier caso, yo sí que me vacunaba. Yo también, pero la segunda. Yo lo probaré para que tú me veas si resisto o no resisto. Yo no me vacuno en mi vida. Quiero decir, desde que soy mayor me he puesto la vacuna de rigor. No me he vacunado para la gripe nunca. Mi mujer, sin embargo, siempre se vacuna. En esta, creo que nos han metido tanto miedo a la población de que toda la población quiere vacunarse. Pero también tiene ese miedo de que, como no está la vacuna excesivamente probada, está esperando a que sean los primeros... A ver qué pasa. A ver qué pasa, efectivamente. No nos engañemos. A lo mejor estamos siendo demasiado claros en la explicación. No, pero además pero es en líneas que- generales se piensa es que, así. es que eso Lo es muy, piensa- muy valdepeñero, ¿eh? Sí, sí. Entonces, Eso es como pasó con la gripe aviar, que compraron no sé cuántos 11 millones o 12 no sé millones cuántas de millones dosis. y luego resulta que tuvo menos incidencia que una Mucho, gripe normal. menos no. Pero Esta más no. vale prevenir. Esta no va. Más vale no- prevenir. Esta nos lleva ese paso, No, desgraciadamente. no. Esta nos lleva. Bien, pues hasta aquí. Aquí vamos a poner el cerrojazo hasta esta tertulia de actualidad de hoy, muy grata y bueno, hemos estado a gusto y seguiríamos otra horita hablando de COVID y de vendimia, de uvas. Les vamos a emplazar ya la semana que viene a una nueva cita con la tertulia de actualidad de Valdepeñas, como siempre, los viernes a partir de más o menos las 9:15 de la noche, después del informativo de tarde. Hasta entonces, que disfruten y cuídense.